Escucha Morena Noticias en su primera emisión. Está ya con nosotros el doctor Jorge Sosa Mesa, experto constitucionalista, y queremos conversar con usted sobre la sentencia que le devuelve los juicios políticos de los ministros del expresidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional. Hay reacciones y reacciones. El secretario de la Asamblea Nacional ya emitió un criterio y dijo que no aceptarán esa sentencia. ¿Qué es lo que realmente, basados en la Constitución, debería ocurrir, doctor Jorge Sosa? Qué gusto recibirlo. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, un periodo similar aquí justamente con el ex asambleísta Luis Almeida. Lo vivimos, yo también litigando obviamente como abogado de Luis Almeida, en el momento en el cual Yori presentó acciones de protección muy similares. Tal vez en el contexto de que esto es fiscalización y lo de Yori era con respecto a la formación de la comisión multipartidista, ¿no? Pero de eso, de los casos Yori, ¿sí? La Corte Constitucional hizo jurisprudencia vinculante. Adicionalmente, ya había una jurisprudencia que era la que se relacionaba con una medida cautelar que presentó el entonces expresidente Cristian Cruz contra la Asamblea Nacional para que no avance el juicio político contra él. Indudablemente la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en el sentido en que este tipo de actos políticos no son susceptibles de acciones de protección, específicamente porque se trata de actos previos o de actos que son obviamente de mero trámite, ¿no? Y por lo tanto no hay ningún impacto a ningún derecho público subjetivo. Yo creo que efectivamente comparto el criterio del secretario general de la Asamblea Nacional. Si es una acción de protección que evidentemente ha sido adoptada en contradicción de la misma jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional, la misma Constitución declara este tipo de actos como ineficaces, es decir, no tienen ninguna eficacia porque han sido adoptados contra norma expresa, en este caso contra jurisprudencia vinculante, ¿no? Es decir, que no sería, obviamente, al no ser una sentencia eficaz, la Asamblea Nacional no debería acatar una sentencia de esta naturaleza justamente porque ha sido adoptada en oposición a la jurisprudencia vinculante de la misma Corte Constitucional. Y adicionalmente, lo dije en un tuit, yo recomiendo, tal como se hizo en el periodo anterior, en la época del expresidente Virgilio Saquicela, deberían presentar una denuncia penal por prevaricato contra ese juez y una solicitud de declaratoria de error inexcusable por haber fallado expresamente contra norma expresa y contra jurisprudencia vinculante. En la práctica, ¿sí? Ya para los que no son técnicos, ¿sí? Por ejemplo, yo le hago una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el derecho público subjetivo que se ha violentado? ¿Cuál es el derecho fundamental, constitucional, de quién? ¿De qué ciudadano? ¿Sí? Y ahí obviamente tenemos el problema también de la legitimidad. Un asambleísta tampoco puede tomarse la voluntad del pueblo ecuatoriano, pero en la práctica también uno de los pilares más débiles en este tipo de acciones de protección es que en realidad no revelan que haya algún derecho constitucional vulnerado, ¿no? Doctor Jorge Sosa, yo planteé conjuntamente con usted como abogado y funcionario de la función legislativa todos estos casos, ¿no? Las denuncias penales. Todavía estoy respondiendo a esos juicios, todavía me citan, todavía me comunican de Santo Domingo de los Áchilas, de Quito, de todos los juicios que se dieron. Inclusive hasta tenía miedo el señor Saquicela a participar, y Jorge Sosa y yo, como legislador, yo y él como funcionario judicial y abogado, comparecimos y y ganamos al último porque lo que estábamos diciendo era lo correcto, pese a que el gobierno de aquel entonces, del señor Guillermo Lasso,
pues hizo la intromisión en los jueces, le ordenaba a los jueces, lo sacaba a los jueces. Esos jueces quisieron hasta disolver la asamblea, quisieron ordenar prisión contra nosotros. Ya tenían lista supuestamente una destitución a los legisladores, a 83 tengo entendido que era, amables oyentes de Morena, pero eso no se podía dar. Definitivamente la Corte Constitucional zanjó ese problema, y yo no es que estoy en contra del actual gobierno, de ninguna manera, pero el procedimiento no es ese. Si eso hacen ahora, después les van a tirar abajo, normalmente sea con quien sea, porque ya hay una sentencia constitucional. ¿Cuál es el procedimiento? De acuerdo a la sentencia, que la función legislativa tiene que resolver sus temas políticamente al interior del Pleno. Y el gobierno los señores de ADN pueden plantearlo al interior del Parlamento, conseguir los votos suficientes para cambiar una resolución, y resulta que el Parlamento lo pone en vigencia. Ahora, aquí entre nos, Jorge, yo nunca estuve de acuerdo con esos archivos en la forma que lo hicieran, pero es una decisión que lo ha hecho el CAL, no sé si el Pleno, pero si el Pleno ya lo ha decidido, es una decisión de tipo político que está en sus atribuciones suspender esos 3 juicios políticos para continuar con los que están ahora por la premura, según dicen. Yo no estoy en contra de la señora Palencia, es más, me manifiesto a favor de ella porque está haciendo un trabajo bastante sacrificado. Pero ¿cuál es la solución desde el punto de vista, aunque usted sigue siendo funcionario judicial, pero usted sigue siendo abogado toda la vida y yo sigo siendo abogado toda la vida, y no podemos quebrar ninguna acción de orden legal? Claro, el mal precedente trae como consecuencia entonces que el día de mañana puedan parar cualquier calificación de juicio político en el CAL, puedan parar actos previos antes de que llegue un proceso, obviamente, ante el Pleno, ¿no? Entiendo que el punto, y hay que evidenciarlo, el punto principal es este vacío sobre el tema del retiro de firmas. Si usted me pregunta a mí técnicamente, si yo como experto en tema de derecho parlamentario, le podría decir que efectivamente no existe la figura de retiro de firma dentro de la ley orgánica de la función legislativa. Así que es el motivo por el cual archivaron estos procesos, por haber retirado las firmas, obviamente no contener las 37 firmas que requiere un juicio político, pero lo importante es que a donde debe apuntar justamente la Asamblea Nacional es a una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, más no a través de acciones de protección que traen un precedente que creó malos procedimientos en la época de la expresidenta Guadalupe Llori, en el cual la Asamblea Nacional se vio inundada de acciones de protección, una tras otra, ¿sí? Entonces, el precedente que genera este señor, este juez de Quitumbe, ¿no?, trae como consecuencia que se genere un camino en el cual, o a través del cual, cualquier persona que se sienta de alguna manera afectada por un proceso de juicio político o por actos previos, ¿sí?, que no constituyen resoluciones, pueda obviamente torpedear u obstaculizar la función legislativa. Indudablemente se trata de una intromisión indebida de un juez en las competencias de la Asamblea Nacional. 43 minutos en Radio Morena. Estamos escuchando al doctor Jorge Sosa Mesa. Preguntarle cuál serían los procedimientos del un lado y el otro lado. Y esto para que nuestro pueblo comprenda, y con respeto lo digo, todo nuestro pueblo comprenda, porque no todos lo entienden o no lo explicamos bien, cuál es el procedimiento en el un caso y en el otro caso. Recuérdese que usted y yo discutíamos, esto va hasta acá, esto va hasta aquí, avanzamos. Lógico, al último la decisión política se hacía de verde, y por eso iniciamos el juicio político contra Murillo y la señora Maribel Barreno. ¿Por qué? Porque ellos hacían la intromisión de la justicia en la función legislativa. Esto para que algunos fanáticos de las posiciones políticas de un lado y el otro lado tengan la luz y puedan seguir. Usted como abogado, ¿qué les podría recomendar? Aunque no es obligación suya hacerlo, pero los abogados tenemos que saber de todo, ¿no? No, lamentablemente el procedimiento ya en una acción de protección, porque es una acción de protección, ¿sí?, el procedimiento es la apelación,
indudablemente pedir que la sala revoque la decisión del juez de primera instancia y que inmediatamente declare el error inexcusable del juez, ¿no? Ese es el procedimiento constitucional porque entiendo que es una acción de protección y no es una medida cautelar. Por lo tanto, obviamente no cabe revocatoria, sino que cabe apelación. Y por otro lado, con respecto a las decisiones que adoptó obviamente la Comisión de Fiscalización, en su momento debió haberse generado algún tipo de control político o haberse solicitado la revocatoria de eso, ¿sí? O haber solicitado que eso pase obligatoriamente al Pleno, ¿no? Lamentablemente esos archivos no pasaron al Pleno porque se trata de archivos por falta de firmas, ¿no? Sí, probablemente tal vez con base al COA, sí, podría pedirse una revisión justamente de esas decisiones que tomó la Comisión de Fiscalización, que yo debo decir que también son un poquito sospechosas, ¿no? Esto de presentar firmas y luego retirarlas. En todo caso, hay que tener en cuenta la gravedad de lo que significa presentar juicios políticos, ¿sí? Y obviamente también tendríamos que reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que haya sanciones a los legisladores que retiran firmas, porque tampoco es un juego, un juicio político, ¿no? Tampoco es que yo puedo presentar firmas y después de 10 días se me ocurra retirar las firmas. Yo creo que merece toda la solemnidad y la gravedad del tema si presentar juicios políticos y ahí también, no ahora porque no existe eso, pero ahí incorporar alguna reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que impide o blinde o incluso sancione a aquellos legisladores que, habiendo presentado las firmas para un juicio político, en un momento determinado las retiran. ¿Recuerdas, Jorge, que alguno de esos legisladores hasta quería negociar con los que estaban denunciados y estuvo retirando? A nosotros nos pasó ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo desenmascaramos. Así es. Son las 7 horas con 46 minutos. Yo creo que en el juego político, ¿verdad? Hay vacíos con respecto a figuras como esta, como el retiro de firmas, el archivo, porque la percepción ciudadana, ¿cuál es? Que se han retirado, se han retirado los juicios políticos contra los funcionarios de Guillermo Lasso, los cuales yo creo que sí merecen o sí merecían estar enjuiciados políticamente, especialmente, por ejemplo, el ministro de Economía, que tanto daño hizo justamente al Estado ecuatoriano en el manejo bastante deficiente de la economía en el Ecuador. Pero ahí viene obviamente la norma ambigua, podríamos decir, que no regula el tema del retiro de firmas, y sobre esa base entiendo yo que la Comisión de Fiscalización tomó la decisión obviamente de archivar una decisión cuestionable, pero que tampoco el mecanismo es a través de una acción de protección, porque realmente no constituyen violaciones a derechos constitucionales y es una desnaturalización obviamente de este tipo de acciones. Las 7 horas 47 minutos. Doctor Jorge Sosa, aprovechando que en calidad de litigante usted estuvo en esta sentencia a la que voy a hacer alusión una vez más, la 3413, hay algo en la resolución de la Corte que en muchas ocasiones sí hay que decirle al ciudadano para que se empape, se entere de cómo son los procedimientos. Advierten a los jueces, la Corte advierte a los jueces que al proceder en contrario a esta obligación estarían incumpliendo precedentes constitucionales y deben ser sancionados. Así es. Lamentablemente no tenemos este comportamiento. La sentencia que usted habla, que es la de selección justamente de la Corte Constitucional en el caso Yori, le dice específicamente a la Asamblea Nacional que la Asamblea Nacional tiene un poder de autoorganización, de autonormarse, ¿sí? A través de procedimientos internos y poder resolver sus disputas de manera interna, ¿no? Y por eso dice, no cabe, ¿sí?, acciones de protección contra decisiones políticas, más aún cuando se trata de decisiones políticas previas a la toma de una resolución, porque obviamente no constituyen, no existe ningún derecho público subjetivo violentado, ¿no? Y ahí advierte a los jueces, ¿sí?, cuál podría ser la gravedad, ¿sí?, de incumplir sentencia vinculante, específicamente esta por parte de la Corte, por parte obviamente de un juez, sentencia vinculante de la Corte Constitucional, que es la 34 que usted ha mencionado. Es importante, ¿sí?, que ya para efectos justamente de lo que debe hacer la Asamblea, mi criterio jurídico es que esa sentencia es ineficaz, es inaplicable, ¿no? Y como sentencia ineficaz e inaplicable, de lo cual sí tenemos jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional
estaría obviamente legítimamente en la competencia de no acatarla justamente por la ineficacia que significa obviamente una sentencia de esta naturaleza. Políticamente resuelvan en la arena política y no sigan atestando, atiborrando la jurisdiccionalidad en el país que tiene tantas y tantas cargas. Los exhorta en esa resolución la Corte Constitucional. Así es. Sí, indudablemente que para mí esto va a traer como consecuencia la destitución del juez, ¿sí? Porque no hay otra vía, debido a que la jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene una sola vía, no es ambigua, es muy clara, en el sentido de que los actos previos políticos no son susceptibles de control constitucional vía acciones de protección. ¿Sí? Indudablemente, investigar también si existe algún delito, ¿sí? en este tipo de acciones, que también obviamente investigue la Fiscalía si existió algún tipo de delito, ¿sí? dentro de la presentación justamente de esta acción de protección que constituye, y pensé yo que ya después de lo de Yori no volvía a pasar algo así, pero obviamente ha pasado. Mal precedente, porque aún, y eso es lo más grave, que en la época de Yori no teníamos precedente. Hicimos precedente a partir del litigio constitucional que se presentó por las medidas cautelares. Creo que presentó 3 o 4 medidas cautelares con acciones de protección. No había ningún precedente claro sobre el papel de autonormación o autonormativa que tiene justamente la Asamblea Nacional, ¿sí? Y de poder resolver sus disputas, específicamente sus procedimientos internos a través de su propia normativa. Ahora, obviamente, un juez ha adoptado un criterio contrario a una jurisprudencia vinculante. Es mucho más grave, porque podríamos decir que en la época de Yori no había este precedente, pero ya el juez adopta una decisión habiendo un precedente jurisprudencial previamente establecido por parte de la Corte. No estaba reconocido por la Corte Constitucional, pero sí estaba planteado en el derecho político de los parlamentos en su independencia, por eso lo alegamos. En ese sentido, definitivamente, todavía sigo peleando, Jorge, me llegan las notificaciones del juzgado de allá al lado de Santo Domingo, donde estaba ese juez bandido que le devolvió me parece que están fugados todos esos jueces. Hasta se fugó otra jueza también allá en la provincia del Oro, que me pidió perdón, pero yo, no tiene que pedirme perdón a mí. Actúe como tiene que actuar. No es que me obligan, la directora provincial me obliga a hacer este tipo de cosas. Vea, por eso fue el juicio político contra los señores, de la cual no me arrepiento, contra el señor Morillo, y que al último tuvieron su sentencia de orden político. Esto no puede volver a suceder. Entonces, para que no me crean que yo soy correísta, yo estaba en la fila del Partido Social Cristiano. Yo soy abogado como usted, y en ese sentido el derecho tiene que ser siempre el mismo, y definitivamente le recomiendo yo a ADN que vaya al pleno de la Asamblea, y en el pleno de la Asamblea consiga los 70 votos y terminado el lío. Esa es la función. Nos hicieron pelear casi 2 años, Jorge, todavía sigo peleando, ya mismo 3 años, respondiendo y contestando esos procesos que ya están terminados, pero que la gente sigue pidiendo fotocopia, que la gente sigue pidiendo tal o cual cosa. En todo caso, esa fue una lucha que la hicimos Jorge Sosa como abogado y Lucho Almeida como legislador. Así es. Así. Y obviamente, como bien dice el legislador, o sea, si después de tanta pelea, tanta problemática que se evidenció en la época de la disputa de la presidencia entre Guadalupe Yori y Virgilio Saquicela, si ya la Corte Constitucional generó un antecedente, una jurisprudencia vinculante, obligatoria, ¿sí? Es bastante grave justamente que se adopte una decisión contra esta decisión, porque rompe también la institucionalidad constitucional, pues significa entonces que, discúlpeme la palabra, valen 3 atados, pues entonces las sentencias vinculantes jurisprudenciales de la Corte Constitucional. El día de mañana, el resto de jueces van a decir, bueno, esta jurisprudencia no me vincula y yo voy a hacer algo contrario. Es grave por el precedente vinculante que tenía que tener en cuenta el juez, que no lo tuvo y que obviamente tiene que acarrear obligatoriamente una sanción de destitución y un procedimiento o un proceso al menos por prevaricato, ¿no? Doctor Jorge Sosa Mesa, muy agradecidos. Ayer tuvimos una... Pero de todas maneras, el doctor Jorge Sosa, que es un abogado
totalmente soberano en su pensamiento y en su actitud partidista, porque no tiene partido político, al menos así lo he conocido. Es un abogado defensor de derechos humanos y promocionador de los derechos humanos. Para que el gobierno tenga luces, a pesar que a nosotros nos costó semanas enteras pasar mala noche, usted y yo y 3 o 4 colaboradores nuestros haciendo los escritos y los alegatos y peleando contra todo el poder, hasta de las mafias en Santo Domingo de los Colorados. En mismo Quito tenían hasta controles totales. Me refiero a mafias, yo no digo de drogas, sino mafias controladas por el dinero y el billete. ¿Qué le podría usted recomendar a esta gente para que tengan luces, aunque, bueno? No, yo creo que lo que usted acaba de decir podría ser interesante, ¿no? Una resolución del Pleno, ¿sí? Realmente era más factible, más ajustado a la normativa parlamentaria, aunque tampoco está normado, pero que a través de una resolución del Pleno desarchiven esos procesos, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente siendo que la misma Corte Constitucional ha dicho que es la propia Asamblea Nacional la que debe resolver sus procedimientos internos de acuerdo a su propia normativa, yo creo obviamente que la vía, ¿sí? Tendría que explorar obviamente el gobierno si es que efectivamente procede todavía, pero usted le ha dicho, la vía era una resolución, una moción, plantear una moción dentro del Pleno, un cambio del orden del día en el cual obviamente se conozca la irregularidad del archivo de estos procesos de juicio político y se los desarchive. Creo que esa es la vía adecuada, podríamos decir, y no efectivamente el impulsar acciones de protección que indudablemente tienen ya una jurisprudencia vinculante negativa de la Corte Constitucional en cuanto a que prohíbe obviamente este tipo de acciones de protección. Resultado pues un desgaste de un gobierno anterior como el señor Guillermo Lasso, lógico, un trabajo durísimo contra los abogados que hicimos esa defensa, porque inclusive el Parlamento, en la presidencia del Parlamento, no tenía ni idea de lo que había que hacer. Nosotros dirigimos la operación sin ser el representante legal del Parlamento. Debe que recordarse usted, Jorge, en un momento determinado tenían la seguridad hasta de meternos presos a 83 legisladores con destitución, y lo iba a hacer ese juez inmoral de Santo Domingo, Los H y Las Alados, La Concordia. ¿Se recuerda usted que para buena suerte nuestra fue descubierto en actitudes inmorales frente a un delincuente? Está respondiendo, pues, hablan ustedes del juez Curipayo. Sí. Curipayo. Sí. Gracias. Sí se recuerda, ¿no? Estas investigaciones que se han dado. Doctor Jorge Sosa Mesa, un abrazo. Muchas gracias. Solo como conclusión, ayer en este espacio la doctora Emma Tapia Rivera dejó una lección. Lo que usted acaba de señalar hace un rato. Los precedentes constitucionales que han llegado para alojarse allí entre la Constitución y la convencionalidad. Ella citaba y recomendaba leer los fallos, sean las hojas de que la sean. de la Corte Interamericana. Sí, porque eso es también necesario. Todo servidor público, cuidado con la inobservancia de estos aspectos esenciales. Iban a traer más enredo, más problemas. Producto de esa inobservancia, doctor Jorge Sosa Mesa, hoy también usted nos ha mandado. Y pedirle al doctor Jorge Sosa que cuando esté en Guayaquil se venga un viernes o un sábado o un lunes para hacer una gran recopilación de todo este gran trabajo que en algún momento el país tiene que reconocerlo. Bien, muchas gracias, muy gentil. Buen día, lo esperamos. Doctor Jorge Sosa Mesa. Son las 7:58 minutos. 7:58 minutos aquí.